Hola a todos, soberanos. Esta no es una comunicación abierta. No es una comunicación de soberanía ciudadana para toda la red, para las redes sociales. Es una comunicación interna para todos y cada uno de los miembros de Soberanía Ciudadana, pero internamente para aquellos que conforman el grupo, ante una petición de estos miembros y de algunos seguidores que están fuera del grupo legal de Soberanía, pero son seguidores y han manifestado su contundencia de apoyo a Soberanía, que también nos han hecho la misma pregunta, que también tienen inquietudes sobre lo ocurrido el sábado pasado, el sábado 3 de agosto, en las manifestaciones por la libertad de Venezuela y contra el fraude electoral en La Coruña. Hemos recibido muchas peticiones sobre esto y respondemos de esta manera. No lo vamos a hacer públicamente en las redes sociales porque vamos a entrar en un terreno donde la conflictividad de supuestos iguales es tan degenerativa, tan maliciosa y le hace el trabajo al enemigo como si lo hicieran los propios enemigos. Como esto no nos interesa de decirlo, airearlo en este momento en que tiene que haber unidad total e indefectible por Venezuela, lo vamos a comunicar de esta manera. Siempre decimos aquello, sin prejuicio de que todo aquel que lo considere lo pueda colgar en la red al final, si le da la gana, porque para eso somos libres. Bueno, hoy vamos a hablar de unión y lealtad. Unión y lealtad, que es lo único que tiene que prevalecer en estos duros e históricos únicos momentos para la gran nación venezolana. Empezamos por los precedentes nuestros. Todo el mundo ya conoce más o menos de una u otra manera qué es Soberanía Ciudadana, cómo surgió y qué plantea. Respecto a este caso que nos ocupa, podemos sintetizar de la siguiente manera. Siempre estamos por el motivo de los segmentos y de los pueblos, sean bases sociales españolas, sean exiliados por el comunismo, sean familias, etc. Siempre por el motivo. Y nunca estamos con los intermediarios o con los representantes, aunque reconozcamos en un momento dado de que puedan hacer una buena labor. Lo importante no es el representante, lo importante no somos nosotros, Soberanía. Lo importante son la gente por la cual actúa Soberanía y debería ser la gente por la cual la clase política actúa, que no es así. Ya sabemos por qué surgió Soberanía Ciudadana, porque esto es una gran falacia, nos rebelamos contra eso y creamos un nuevo modelo de sistema político y de sistema funcionarial dentro de la política para poder prevalecer única y exclusivamente la voluntad y los cambios de las bases sociales, no de ningún tipo de élite. Bueno, hecho esta salvedad, en el caso de Venezuela, llevamos años, más de 25 años, llevamos denunciando las realidades de Venezuela. Siempre hemos estado trabajando codo con el exilio venezolano, y cuando hablamos del exilio venezolano no estamos hablando de élites legalizadas ni autoencumbradas, estamos hablando de todo aquel que se considere venezolano y se oponga a ese régimen criminal. En el 92 estuvimos diciendo siempre que los dos golpes de Estado de Hugo Chávez contra Carlos Andrés Pérez eran articulados por La Habana, eran articulados por la seguridad del Estado cubano. No nos comprendían porque era demasiado fuerte, creían que era una situación política interna de Venezuela y no fue así. En el 98, cuando llegó este HP de Hugo Chávez al poder, la gente creyó que llegó y que ganó unas elecciones por sí solas legales. No fue así. Estuvieron durante 10 años haciendo un trabajo de influencia previo a lo que vendría después, que es ya directamente el fraude electoral, para hacer ganar a sus elegidos, a los que ellos quieren, aquellas elecciones, a sus adláteres, esa era la palabra, a sus adláteres, a sus neodictadores, etc. Nosotros siempre hemos promovido la unión de los exilios, siempre. Eso ha sido algo indefectible.
Todos los exilios por el comunismo tienen que estar unidos, y más en el caso del tercer comunismo, por ser pueblos que sufren una única dictadura. Somos un vehículo. Y en La Coruña siempre hemos estado pendientes, en el caso concreto de los venezolanos, de todas las voces que en un momento dado puedan llamar o puedan convocar a cualquier tipo de acto en contra de la dictadura. Desde antaño, ya incluso desde que llegó al poder Hugo Chávez, y después progresivamente en 2002, 2003, y después en 2012, y después en 2014, y después en 2017, siempre estuvimos codo con cada una de las personas y de los grupos que en nombre de los venezolanos llamaban a la acción en las calles de La Coruña y de España. Siempre, indefectiblemente. Y siempre tuvimos la experiencia, la gratificante experiencia de que respondieron, y siempre fuimos uno solo. Siempre fuimos uña y carne. Y no hablamos de exilio diferente, hablamos también de los propios venezolanos que ya estaban en soberanía y que seguían ya el planteamiento y la perspectiva política de soberanía, y que seguían perteneciendo a grupos y asociaciones en pos de la libertad de Venezuela. Nunca tuvimos el más mínimo de los problemas. Sabíamos desde principio de año, y a la vista de las elecciones que iba a ocurrir en Venezuela, sabíamos desde principio de año toda la situación que se está dando ahora. ¿Por qué? Porque, como siempre lo hemos dicho, nacimos en el monstruo y le conocemos las entrañas. El 7 de abril acudimos a una convocatoria en el Obelisco de La Coruña con unas personas que no conocíamos, porque todos los contactos venezolanos que antes habían promovido actividades, o se habían ido de España, o ya estaban inactivos, o aquellas asociaciones ya no existían. Hay muchas y hay muchos nombres, no citaremos, pero nos pusimos en contacto con un grupo de personas que encontramos que en abril de este año hicieron una convocatoria y una manifestación. No estaba muy claro, pero tenía que ver con Venezuela, y acudimos allí. Resultó que era un grupo pequeño de personas, en realidad, que consideramos espontáneas, pero tan válidas como cualquier otra, que planteaba cuestiones sobre la libertad de Venezuela, pero su discurso era bastante insuficiente y desconocedor. Parece ser que le capitaneaba, o quien está al frente era no lo sé, era o es, porque bueno, estaba ahí presente el día de los acontecimientos, una señora, no voy a decir su nombre, que ni siquiera es venezolana. Dice que es venezolana, pero no es venezolana. Es una señora que no conoce la realidad de Venezuela. Es una persona que en su discurso muy largo e impreciso siempre habla de que en Venezuela los procesos electorales son reales y son auténticos, cosa que no tiene ni la más remota idea. Vamos a pensar que es desconocimiento. Y también es una persona que, por ejemplo, dice que en cuanto a la situación que se ha dado de complicidad con ese régimen y de persecución de las víctimas más allá de las fronteras, en el caso de Colombia, dice que Petro es alguien demócrata y que en Colombia hay una democracia. Eso que se lo digan a los colombianos. Nosotros nunca nos quedamos con el discurso de uno o de otro. Puede ser defectuoso o tal. Lo único que nos interesa es que al final digan que están en contra de la dictadura de Venezuela, y que lo digan claramente. Pero allí encontramos gente muy interesante. En esa manifestación, en el Obelisco, en abril, encontramos a gente muy interesante que hoy por hoy estamos comunicándonos con ellos, los consideramos soberanos, igual que todos nosotros, y tenemos la suerte y la dicha de que están respondiendo. Muy buenas personas. Bueno, la cuestión está en que
investigando sobre este grupo, después en los acontecimientos que vamos a hablar ahora, resultó que había varias personas en ese grupo, en este caso 2 personas concretamente, que tienen una relación regular, no esporádica, regular, con el consulado. Eso para nosotros ya es sospechoso. Y después hay otra persona que conocemos muy bien, que la conozco yo personalmente hace muchos años, no voy a decir su nombre de todas maneras. Es una persona que está vinculada a un grupo del PSOE, una persona que está vinculada además a la UGT, una persona que está vinculada también a la campaña degenerada, nociva y contraria de lo que consideramos el enemigo contra las empresas gallegas, por ejemplo, contra el Grupo Arenal, contra el Banco Santander, contra Inditex, etc. De hecho, el propio cornetín que usaron ellos en la actividad estaba lleno de pegatinas comunistas. Tenemos ahí las fotos. Pero bueno, no pasa nada, lo dejamos al lado. Quédense con todo esto porque ahora vamos a narrar los hechos que todos nos preguntan. De todos es conocido la fecha del 28 del mes pasado, 28 de julio, elecciones en Venezuela. Nosotros el día 20 de julio hicimos aquí una radio, grabamos una radio para adelantarnos y para hablar de las elecciones en Venezuela, de los posibles resultados, pero sobre todo lo que más nos interesaba, sea el resultado que sea, era la situación de levantamiento que iba a provocar. Y a las pruebas nos remitimos, así hablamos. Tuvimos aquí uno de los contertulios que pertenecía a esta señora espontánea. No vamos a decir su nombre, porque además todavía estamos haciendo gestiones a ver si lo podemos recuperar. Porque él tiene un discurso que creemos que aunque esté equivocado en las formas, en el fondo de toda la cuestión, si está indefectiblemente por la libertad de Venezuela, queremos recuperarlo, a ver si es posible. Ahí quedó claramente un desconocimiento, por un lado, de esta persona que representaba a este grupo espontáneo, y los demás contertulios, incluido gente que había acudido a aquella manifestación de ellos, que hablaban con mucha propiedad sobre la realidad venezolana. Entonces, ya habíamos dicho y habíamos vaticinado de que iba a haber indefectiblemente fraude electoral, que era innegable. ¿Por qué? Porque para Soberanía Ciudadana, en sus comunicaciones, en su seguridad, en el caso de estos regímenes, los sistemas electorales no son más que un instrumento, no son reales, lo hemos dicho una y otra vez. Son en realidad artilugios para poder confundir sobre todo a la comunidad internacional respecto a que no interfieran en Venezuela por aquello de la soberanía legal internacional, que es un sujeto jurídico, no político. Ya hablaremos de ello. Tiene que ver con la autodeterminación y tiene que ver con que si ellos cometen crímenes internos bajo esa proclama internacional que está reconocida, dicen que no pueden meterse en los asuntos internos de un Estado reconocido en la ONU, etcétera, etcétera, y los Estados occidentales se lavan las manos. A eso, ya hablaremos de eso también. Nosotros ya teníamos desde entonces planificada, desde antes incluso de esa radio, una manifestación, convocar una manifestación, primero por el propio exilio venezolano, a través de venezolanos activos que trabajan con nosotros, y también en general para toda la ciudadanía. Y ya la habíamos marcado para el sábado o el fin de semana próximo a las elecciones en Venezuela. Esperamos a la proclamación, la autoproclamación electoral de Maduro. Sabíamos ya los resultados. Y entonces, en esa misma mañana del lunes 29, comunicamos ya de manera oficial en nuestras redes sociales que íbamos a hacer una actividad, una concentración en repulsa y con el nombre específico, quédense con este nombre, de manifestación en rechazo al fraude electoral en Venezuela, con esa misma oración.
Comenzamos a hacer todo el trabajo ya desde el lunes, marcando el sábado 3 de agosto, o sea, de la semana pasada, marcando como el día de la manifestación. Y desde el lunes ya empezamos. En esa misma semana, del 29 al sábado 3, sacamos los permisos en la subdelegación del gobierno. Hicimos todos los carteles ya confeccionados el mismo lunes y desde el martes los airamos en la red. Pedimos a la gente que con su propia iniciativa y sus propias palabras comunicara la actividad, porque no era una actividad de soberanía ciudadana, que era, como lo hemos dicho al principio, es solo un vehículo. Era una actividad de los venezolanos, para los venezolanos, y de los venezolanos y de todos los ciudadanos que no quieren las dictaduras en el mundo. Comunicamos constantemente, una y otra vez, 2 veces al día, comunicamos nuestros carteles. Y resultó que el viernes 2 de agosto, María Corina, esa valiente mujer venezolana que está luchando ahora en Venezuela, guiando a un pueblo, lo importante es el pueblo, ella es un instrumento, está muy bien. María Corina hizo un llamamiento, ese viernes hizo un llamamiento a todos los venezolanos en el mundo para que en aquellas ciudades donde estén se manifestaran contra el régimen de Maduro. Nosotros, no es por llevar la delantera, pero sí ya habíamos hablado de esto y habíamos comunicado de que se hiciera en varias ciudades. Y qué casualidad que María Corina lo pidió, no hay casualidad en este mundo de la política, lo pidió para el sábado 3. Dijo que el sábado 3 todos los venezolanos procurasen reunirse y manifestarse contra el régimen de Maduro. Nosotros, automáticamente al saberlo, nos pusimos en contacto con todos los venezolanos que conocemos, tanto sean agrupaciones pertenecientes a empresas, individualmente hablando, a todos los contactos. Y entre ellos nos pusimos en contacto con este grupo pequeño de gente espontánea que había convocado antes una manifestación a la que habían ido a lo sumo 7 u 8 personas. Nos pusimos en contacto con ellos y con cuyo enlace teníamos a una de las personas que intervino aquí en la radio con nosotros, que pertenece a ellos, o él se autodefine como pertenecientes a ellos. Y le propusimos que ya nosotros teníamos preparada todo esto, que era un buen momento. No nos dijeron nada, no nos respondieron. Resultó que el propio viernes 2 de agosto, antes del sábado planificado ya con todas las reglas para la manifestación por Venezuela, el propio viernes a las 5 de la tarde recibimos un cartel que estéticamente difería del nuestro, pero las palabras eran exactamente las mismas. Era un cartel copiado tanto en el título como en el llamado, como incluso a la hora de identificar los momentos, etc. Lo único que variaba en ese cartel era la hora y el lugar de la manifestación. Era un cartel hecho para convocar la misma manifestación que habíamos hecho nosotros, pero en otro lugar. Al principio nos confundimos y creíamos que eran una de esos venezolanos a los que tanto le habíamos pedido que con sus propias palabras trasladaran en las redes y a sus conocidos y a sus contactos nuestra actividad, que es la actividad de todos. Sin embargo, pronto descubrimos que no era así. A través de un contacto que tenemos dentro de Soberanía, que tiene relación con el PP de Galicia, supimos que no era así, que era una convocatoria al margen, una convocatoria paralela,
o que se podía entender incluso como una contramanifestación. Hombre, dividir un momento de fuerza es lo que quiere el enemigo. Por tanto, intentamos hablar con esta persona y le propusimos que uniésemos fuerza ese sábado. No nos contestaron. No nos contestaron. Ellos no tenían ni siquiera permiso para... Porque cuando llegó el comunicado y cuando llegó de pronto en menos de 24 horas para poder promover de manera corriendo una actividad en el Obelisco de La Coruña, ya la subdelegación de gobierno estaba cerrada para tramitar el preceptivo y obligada comunicación de actividad pública sujeta a la ley del derecho de la manifestación. No dijimos nada e intentamos comunicar con ellos entonces para proponerle que promovieran las dos actividades, para convertir ese sábado en un maratón manifestativo o un maratón de manifestación y de lucha contra el régimen en Venezuela. Ellos acudirían a nuestra manifestación, que no por gusto se citó frente a la delegación del gobierno, ahora diremos por qué, y nosotros iríamos a la manifestación de ellos en el Obelisco. Al terminar el día, casi al terminar el día, a la noche ya, sobre las 9 de la noche, nos enteramos de que quien estaba moviendo toda la convocatoria de esa segunda manifestación competitiva era el PP de Galicia. No eran ellos, que no tienen capacidad de llegada. Era el PP de Galicia. A través de un bufete de abogados y a través de muchos contactos que tenemos, conocedores de ellos, comenzamos a ver de que la mayoría de la gente en Twitter y en tal estaban promoviendo esa actividad, pero en nombre del PP de Galicia. A las pruebas nos remitimos, porque después, cuando llegó el momento de la actividad, allí estaba toda la plana del PP haciéndose la foto y estaba también toda la vicepresidencia de la Junta de Galicia. ¿Cuál era el objetivo que tienen ellos? Algo que está declarado, que no hace falta, no es una suposición, es ya una prueba firme. Desde hace mucho tiempo, el PP está detrás del voto de la comunidad exiliada venezolana, fundamentalmente en La Coruña, donde son mayoría en el empadronamiento de este ayuntamiento. Las dos últimas elecciones han sacado, no han sacado mayoría, ganado las elecciones y no han sacado mayoría. Y por culpa de sus propios mecanismos electorales deficientes e interesados, pues ellos mismos gobiernan la izquierda y ellos que ganan las elecciones no la gobiernan. Y entonces están detrás del voto específicamente del venezolano, el voto latino en general y específicamente del venezolano. Por eso estaban allí todos ellos, por eso movieron la manifestación, porque saben que además tiene mucho arranque mundial en este momento la presencia de María Corina y la actividad que está teniendo ese partido reclamando a fin de cuentas que la deposición del régimen de Maduro por haber perdido las elecciones. Y el PP ya sabemos lo oportunista que son. Hubo diferencia entre las dos manifestaciones, toda la diferencia del mundo. La nuestra, lo que dijimos y lo que propusimos y lo que comunicamos, no le gusta al PP. Tampoco le gusta a gente como el perfil conductual de esa señora espontánea que dice ser venezolana y que no lo es y que no comprende la realidad de Venezuela, porque no le interesa que vayamos más allá en programas de lucha contundente contra el chavismo en España, donde hay que mojarse y donde ellos no se mojan. Nosotros propusimos allí, no por gusto fue frente a la delegación del gobierno, propusimos la aplicación de un programa que ya en estos momentos se está llevando a cabo para forzar jurídicamente de manera internacional, otra cosa es que lo hagan o no, a la suspensión de las relaciones diplomáticas y económicas con el régimen ilegal en este momento ya de Maduro. Hablamos también
de algo que estamos impulsando y que en este momento se está preparando, que es que los venezolanos tienen que estar en la calle no un día y de aquí a un mes otro día, sino prácticamente todos los días, toda la semana. Hablamos de un proyecto que estamos llevando a cabo de sitiar a la embajada y a toda la red consular del régimen en este momento, para forzar al gobierno central a tomar aquellas medidas que en este momento son necesarias a la hora de reconocer oficialmente al candidato ganador y no reconocer al régimen de Nicolás Maduro. Y de otras cuestiones también, que siempre han estado en nuestros programas, como es la persecución y la penalización retroactiva de la dación de dinero público que todas las administraciones en España, desde el gobierno central hasta la propia Junta de Galicia, permiten y le dan a esos regímenes en conceptos solapados, en conceptos aparentes, pero que en realidad son financiaciones para esos regímenes. Hablamos también de actuar policialmente. Nosotros tenemos un sendo informe dado para la Guardia Civil con toda la red avispa que en este momento está operando en España precisamente, y no nos llamaría la atención, no nos sorprendería de que algunos de esos de la red avispa estarían trabajando de manera interna y subrepticia en este grupo de espontáneos. Y hablaríamos también de sacar una serie de preceptos de urgencia para suspender todo tipo de relación económica privada de las empresas, la mayoría de ellas asociadas además a los propios partidos políticos españoles, con el régimen de Maduro y con el régimen de La Habana. Hablamos un día, hicimos una comunicación sobre ello y las dijimos punto por punto, no nos extenderemos. ¿Con qué nos quedamos? Nos quedamos con la manifestación, con las dos manifestaciones, con todos los venezolanos que fueron a las dos manifestaciones ese día, a las 12 del día, frente a la deserción de gobierno promovida por Soberanía Ciudadana, pero solamente por Venezuela y para Venezuela, y a la segunda manifestación promovida por el PP con esa marea de venezolanos que quieren el final del castrismo y que al final, a la hora de la verdad, cuando lleguen las elecciones, votarán por quien les dé la gana y no por el PP, ni mucho menos. Nos quedamos con eso. Ahora es el momento de estar muy unidos. Lo digo para todos. Es posible que a estas personas que están interesadas en sí mismas y no están interesadas en el objetivo en sí, que es la libertad de Venezuela, ellos a lo mejor preponderan en este caso su notoriedad. De eso sabemos que hay demasiada gente así. Pero nosotros estamos llamando a todos y cada uno de los venezolanos a la plena conciencia de que en este momento tenemos que estar unidos. De que en este momento, convoque quien convoque, todos tienen que ir allí. Y si esta gente de esta señora tienen celo de protagonismo, como dicen los venezolanos, pues se pueden ir para el carajo, porque aquí lo que importa es Venezuela, no ellos. Lo que importa es Venezuela, no los partidos. Lo que importa es Venezuela, no soberanía. Lo que importa es Venezuela, no las asociaciones. Todos y cada uno de los venezolanos que en este momento convoquen manifestaciones en La Coruña y en España por la libertad de Venezuela, todo el mundo tiene la obligación de acudir ahí, de manifestarse. Ellos no estuvieron por celo y boicot en nuestra manifestación y nosotros íntegramente estuvimos todos allí apoyando. Porque para nosotros el fin es realmente el motivo, no la notoriedad como para ellos. Y mira por dónde, yo no soy particularmente creyente, pero un venezolano de aquí de Soberanía me dijo, no te preocupes que Dios pone a todo el mundo en su sitio y Dios provee. Pues mira por dónde que hemos sabido ya desde esta semana, el inicio de esta semana, hemos sabido que se está conformando y ya se ha legalizado un grupo de opositores auténticos al régimen de Venezuela en La Coruña y en España. Estamos hablando ahora ya de un grupo que no es espontáneo como estos que cometieron felonía y traición. Es un grupo de venezolanos que son lo más representativo de la lucha en Venezuela. Estamos hablando
de estudiantes, de trabajadores y de exmilitares que han sufrido cárcel y tortura. Estamos hablando de personas que ahora en España han fundado una plataforma de verdad sin límites para la lucha contra el chavismo y se van a presentar como una oposición legal, oficial, al margen de que después la gente siga a cualquier otro grupo. Pero van a ser el referente de todo el exilio venezolano, de toda la oposición venezolana, incluso en Venezuela, pero aquí en España, legalmente hablando. Les vamos a dar toda la cobertura y todo nuestro apoyo. Ya le hemos hecho un comunicado y van a tener todo nuestro apoyo. Como siempre, Soberanía Ciudadana siempre va a apoyar a todos y cada uno de los venezolanos, españoles, nicaragüenses, cubanos, colombianos, etcétera, que convoquen actos libertarios. Vamos a estar ahí y les vamos a apoyar, sin ningún tipo de fisura, sin ningún tipo de límite, sin esconder nada. Esta nueva asociación va a ser muy bienvenida, sobre todo aquí en La Coruña, y estaremos codo con ella y con todos los venezolanos que quieran de verdad hacer algo de verdad y no de apariencia por la libertad de Venezuela en España, que hay mucho que hacer. Estos son momentos para estar juntos, para estar unidos. Siempre es nuestro mensaje. Vamos a estar unidos indefectiblemente. Vamos a estar luchando por Venezuela porque ahora, para muchos, la cuestión de Venezuela es un oportunismo político, pero para la mayoría de nosotros, para todos nosotros en la base social, es el momento clave en toda la historia de la humanidad y de este siglo XXI. Puede ser uno de los momentos más importantes de toda la historia de la conflictividad entre las sociedades, las bases sociales y los regímenes comunistas. Estamos hablando de que puede llegar el final. Estamos hablando, Soberanía Ciudadana siempre ha dicho de que el régimen iba a dar el mismo pucherazo de siempre, pero hemos dicho también que eso iba a generar el levantamiento de todos los levantamientos y hay que estar todos los días en la calle, porque recuerden una cosa, esto es fundamental. La libertad de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua no va a llegar porque en un proceso electoral dado la población no quiera a esos criminales. Son criminales. La única manera de liberar esos pueblos es que, ocurriendo lo que está ocurriendo, un levantamiento total de Venezuela que tiene que seguir en la calle, y no solamente en Venezuela, en todas las ciudades del mundo, la comunidad internacional esté obligada a intervenir en Venezuela y a deponer el régimen de Maduro, que lo puede hacer, tiene capacidad y tiene potestad jurídica, pero no quieren hacerlo. Y la otra vía es la vía de los militares. Por eso en este momento están trabajando denodadamente las hordas castristas en Venezuela, para impedir que una sola unidad del ejército salga a la calle de manera real. Las informaciones que están llegando no son muy reales, aunque sí hay muchos militares que están en contra. Pero si tan solo una unidad del ejército venezolano sale a la calle, se acabó el régimen de Maduro. Porque es como una pieza, se empiezan a caer todos y se empiezan a sumar, tanto las policías como qué es lo que queremos. Hay que seguir luchando por Venezuela, es un momento histórico. Y todos aquellos pendejos, como dice Juan Carlos, que están por otros motivos que no sea el recto de la libertad de Venezuela, pues que se vayan para carajo. Vamos a seguir en esta lucha. Perdón la vehemencia al final. Intentaba que no, pero es algo emocional, porque nos viene de corazón. Porque si cae Venezuela, cae el régimen cubano. Porque si cae Venezuela, cae el régimen nicaragüense. Porque si cae Venezuela, automáticamente se arregla el proceso degenerado que en este momento está ocurriendo en Colombia. Porque si cae el régimen de Venezuela, nunca jamás volveremos a tener, a Dios gracias, si fuera el caso, y sobre todo a los pueblos, nunca jamás volveremos a tener comunismo en América Latina. Gracias a todos, un fuerte abrazo. Esto es Soberanía Ciudadana, esto es una comunicación interna, no es para las redes sociales, al que le guste bien y al que no también. El que quiera publicarlo, pues es libre de hacer lo que le dé la gana. Para eso estamos en libertad. Gracias.